1883 veníamos terminando la Guerra del Pacífico. Y sin lugar a dudas, los cambios que hemos vivido en estos más de 130 años han sido tremendos. Y es bueno mirar la historia hacia atrás, imaginarnos el país que sucesivas generaciones han ido construyendo y enorgullecernos de aquello y ver cómo hay ciertos elementos de continuidad desde aquellas épocas e incluso más atrás. Estaba hace poco en un homenaje a Bernardo Higgins, uno de los padres de la patria, a José Miguel Carrera, a doña Javiera Carrera, y pensaba cómo hay símbolos que trascienden mucho más allá de las generaciones, como son, por ejemplo, nuestros emblemas nacionales y el himno que acabamos de escuchar. Cosas que nos unen como chilenos y que debemos todos respetar y encontrarnos en torno a ellas. He escuchado atentamente sus palabras, Richard, y destaco el gran consenso que existe, que no es solamente declarativo, entre el sector público y el privado, de que la prioridad hoy es trabajar por mejorar el bienestar de los chilenos y chilenas después de muchos años de incertidumbre en donde los hemos pasado mal, en donde ha sido difícil. Usted decía que hay quienes ven en los últimos años, en las últimas décadas de desarrollo de nuestro país, solo sus aspectos negativos. Quiero decirles muy francamente que yo no me encuentro entre ellos. No me gusta ni me hace sentido quienes ven la historia solamente en blanco y negro, o quienes en una discusión solamente la enfrentan buscando reafirmar sus puntos de vista previamente existentes, sin escuchar al interlocutor. El ejercicio de gobernar, tengo la convicción, es de incorporar visiones que no necesariamente son propias en un primer momento, pero que permiten mejorar la comprensión de la realidad para así poder cambiarla con sabiduría, paso a paso. Y tal como sería irresponsable afirmar que los últimos 30 años fueron negativos para nuestro país, sería a su vez irresponsable afirmar que las últimas décadas no han tenido problemas o no han generado brechas y dificultades que hoy día tenemos que enfrentar. En algún momento, hace 3 años, habían algunos que se sorprendían y decían: no vimos venir esto, ¿de dónde salió? Y como han planteado muchos en las reflexiones de los últimos días a propósito de los 3 años del estallido social, acá no se trata de encontrar explicaciones unicausales. Tenemos que abrir la cabeza, valorar todo lo bueno que hemos construido, que ha sido el esfuerzo de varias generaciones, desde el presidente Patricio Aylwin en adelante, con todo, pienso también en, corríjame si me equivoco, Manuel Feliú, en los acuerdos entre los sectores público y privado, en esa época la CUT de Manuel Bustos, y cómo a partir de encuentros entre los diferentes sectores fuimos poco a poco machacando para superar la tremenda pobreza que tenía Chile, ese recuerdo existencial que aún habita en miles de familias. Hoy día estaba en la comuna de La Granja, en la población Yungay, que no es el barrio Yungay donde vivo, sino la población Yungay de la comuna de La Granja, y en donde me presentaban a una mujer de 92 años, que fue de las primeras en llegar a ese sector y que nos contaba cómo levantaron esa población con pisos de tierra, sin acceso a servicios básicos. Y yo pienso cómo en las últimas décadas, en los últimos 30 años, toda esa generación que tiene aún ese recuerdo ha mejorado su calidad de vida de manera tremenda. Y por lo tanto, que venga un sector de la política o un sector de la élite, nosotros,
a negar ese avance que han tenido, a negar ese desarrollo que han tenido, debe ser tremendamente humillante. Eso no puede ser. Pero hay desigualdades, tal como nos advertía en 1998, por ejemplo, el informe de desarrollo humano del PNUD, que estaban ahí, latentes. Porque la experiencia de la desigualdad se vive de diferentes maneras. Entonces, en definitiva, no se trata ni de decir estuvo todo mal, ni solo está todo bien. Tenemos que buscar el ancho camino del medio, que nos permita reconocer nuestros desafíos pendientes y trabajar en conjuntos para superarlo. Si cada uno se encierra en sus trincheras, como lo hizo de alguna manera el sector del que provengo después del plebiscito de entrada, en donde el 80% de los chilenos y chilenas decidieron cambiar la Constitución, y fue el espíritu que primó durante el proceso de redacción de la propuesta que fue rechazada por parte de la ciudadanía de Chile, nos vamos a equivocar. Si hoy día el sector político que se atribuye el rechazo, en particular la derecha, cree que en los últimos 3 años no pasó nada y que, por lo tanto, no vale la pena tener un proceso constituyente, no vale la pena enfrentar las desigualdades que tenemos como país, no tenemos que hacer un cambio importante, estructural, en un sistema de pensiones que no da más, también vamos a estar cometiendo un error como país, como sociedad. Yo esto lo he dicho anteriormente, pero invito a los sectores políticos que no cometamos los mismos errores sencillamente para tratar de castigar al adversario político, porque cuando nos castigamos entre nosotros, finalmente el perjudicado, la perjudicada, es la señora Berta de la población Yungay, es la señora Yoconda de la población René Schneider en Calama. Y la importancia de alejarse de dogmas inamovibles y ponernos de acuerdo, por ejemplo, en la reforma previsional y la reforma tributaria, tiene un sentido de urgencia que no podemos desdeñar. El estallido social fue canalizado de manera institucional, con muchas dificultades. Me tocó ser parte de ese proceso. En otros países sabemos que eso no ha sido posible. Y yo hasta el día de hoy estoy orgulloso de que en Chile, cuando tenemos diferencias, somos capaces de resolverlas a través de más democracia y no de menos. Pero tenemos que resolver esas diferencias y tenemos que centrarnos hoy día en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Y eso no es, como también dicen desde mi punto de vista equivocadamente algunos, hacer solo una cosa para dejar de hacer otras. Hay algunos que dicen la Constitución no le importa a nadie. Preocúpese solo de la seguridad. La seguridad, quiero decirles, que es nuestra primera prioridad. Nuestra primera prioridad. Y por eso hemos estado poniendo las acciones y los recursos donde ponemos las palabras, y así lo sabe la institución de Carabineros. ¿Significa eso que hay que dejar de lado el proceso de cambios institucionales en materia, por ejemplo, previsional o constitucional? No significa eso. Quienes plantean esas falsas dicotomías, desde mi punto de vista, hacen una invitación a un populismo muy dañino que podrá ser de derecha, izquierda o de cualquier color, pero que no va a contribuir a mejorar los problemas de Chile. Personalmente tengo diferencias y discrepo con algunas de las cosas que usted, Richard, puede haber planteado, pero no me preocupa, sino que lo celebro porque el tono y la disposición con la que siempre me he encontrado con el presidente de la SOFOFA hace que podamos reunirnos y discutir estas diferencias en un marco respetuoso y democrático. No ha sido así con todos, porque solamente así vamos a poder construir un país sano hacia el futuro.
Chile vive tiempos difíciles, el mundo vive tiempos difíciles y la ciudadanía nos exige, a quienes somos autoridades y tenemos responsabilidad, a las instituciones y también al mundo empresarial, una respuesta que esté a la altura de las circunstancias. Yo valoro profundamente que desde vuestro espacio ustedes también hagan una autocrítica como tenemos que hacerla quienes hemos estado en política. Desde la política también se ha contribuido demasiado a la polarización, a no escucharse, y eso nos ha hecho mal. Hay algunos que dicen en esta perspectiva de que cambiar de opinión o revisar los hechos propios que han contribuido a cuestiones como la polarización sería darse vuelta la chaqueta. Yo creo que no, yo creo que es aprender. Y que más aún cuando tenemos responsabilidades como la que yo tengo hoy o como la que Richard tiene hoy en diferentes dimensiones, tenemos el deber de aprender del pasado reciente. Ahora, las injusticias que han generado descontento y que coinciden las demandas sociales que se expresaron en el estallido social no han sido resueltas. Atenderlas hoy es prioridad para nuestro gobierno. Seguridad, pensiones, salud, salud mental, la crisis de la vivienda. Pero tenemos que priorizar, porque los recursos son escasos. Y las injusticias que han generado descontento ciudadano no comenzaron tampoco hace solo 3 años, sino que han estado presentes a lo largo de nuestra historia y ha sido un esfuerzo de muchas generaciones el tratar de abordarlas. Algunas se han hecho con éxito, otras con menos, pero Chile tiene todo el potencial, y lo veo en cada lugar donde voy. Chile tiene todo el potencial para entregarle una mejor calidad de vida a su pueblo. Tenemos un tremendo país del cual podemos estar infinitamente orgullosos, que es respetado en el mundo entero y que, con todas sus diferencias geográficas, sociales, es un país que brilla y que puede brillar aún más. Ahora, cuando decimos que el desarrollo no es pleno si no avanzamos todos juntos hacia él, que no les quepa duda que no estamos minimizando los avances que hemos tenido. Somos un país inserto en el mundo y cuando vemos hacia el resto de nuestros países hermanos, vemos que hemos avanzado mucho y estamos orgullosos por eso. Y queremos que los avances les lleguen a todos, a la gente de Bajos de Mena, a los habitantes de Fresia, de Curicó, de Tocopilla, de Puerto Natales, que estén en cada rincón de Chile. Hay muchos diagnósticos que están hechos hace mucho tiempo. 3 reformas previsionales han quedado en punto muerto en el Congreso. 3 reformas previsionales, más de 10 años discutiéndolo. Hace 10 años, más de 10 años, y esto lo saben ustedes mejor que yo seguramente, que tenemos problemas de estancamiento en la productividad. Y si tenemos esos diagnósticos compartidos, ¿cómo no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo para sacarlos adelante? Acá, en este gobierno, y esto lo digo con mucha responsabilidad, van a tener las puertas abiertas para poder buscar justamente esas mejores soluciones. Creo que así lo hemos demostrado también en el último tiempo, y lo decía hace un par de días, durante estas mismas semanas, Antonio Errázuriz, a propósito de las dificultades que ha vivido el sector de la construcción, en donde en conjunto, con un trabajo mancomunado entre el sector público y privado, en este caso liderado por la Cámara Chilena, en conjunto con nuestro Ministro de Obras Públicas, pero también vinculando a otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio del Medio Ambiente o el Ministerio de Economía, con Maysa Rojas y Nicolás Grau, y otros empresarios del rubro, hemos logrado ir desatando los nudos. Todavía falta mucho. Por eso el ministro Marcel, en conjunto con el ministro Grau, que está un poquito enfermo hoy día, pero se va a recuperar, tienen el mandato de impulsar una agenda pro productividad y pro inversión, para justamente hacerse cargo de esos nudos que nos impiden mejorar y destapar
las trabas que han tenido el desarrollo en nuestro país todavía con freno de mano. Pero tenemos también dificultades estructurales. La inflación no es un invento que sea nuestro, y para eso, para enfrentarla, tenemos que ser sumamente responsables, aunque algunas veces tengamos que tomar medidas que sean impopulares. Y ahí es importante ser serios con todo el mundo, y ahí hago un llamado a los parlamentarios también. Yo fui parlamentario 8 años. Que pensemos no solamente en la medida concreta, sino en el bien común global, para combatir la inflación y enfrentar el ajuste estructural que estamos teniendo en la economía después de la expansión del 2021. Necesitamos hacer las cosas bien. Yo quiero que sepan que valoro profundamente la experiencia que Richard nos relató acerca de cómo el sector empresarial busca hacer frente a las malas prácticas que han habido en algunas empresas. Es tan injusto cuando se mete a todos en un mismo saco, cuando en el caso de colusión de los pollos, las farmacias o el papel higiénico, se dice que todos los empresarios son tal cosa. Por eso es importante actuar con firmeza, por eso es importante que la política, por ejemplo, en los casos de corrupción, actúe con firmeza. No todos son iguales. Y la mayoría, no me cabe ninguna duda, de los empresarios en Chile son gente honesta, trabajadora, que quieren lo mejor para su país. Lo mismo no tengo duda, cabe para quienes se dedican a la política, independiente del sector al que representen. Y concordamos en que es la necesidad de las personas, de nuestro pueblo, lo que tiene que estar en el centro. La pérdida de confianza, usted se refería a la pérdida de confianza en nuestras instituciones transversalmente. Hoy día nadie se puede solazar de que está en un buen momento en materia de apreciamiento institucional, salvo quizás las radios en los últimos días Carabineros. Pero es tremendamente importante que cuidemos a nuestras instituciones. Hoy día a mí me toca habitar una institución que es la Presidencia de la República. Tengo el deber de respetarla y de hacerla respetar. Y lo mismo para todos quienes habitan las instituciones del sector público y del sector privado, las organizaciones colaboradoras de la sociedad civil, las iglesias, las ONG. Recuperemos la confianza, porque si no, no nos vamos a poder encontrar, y acá nadie se salva solo. Tenemos que actuar de conjunto. Ustedes, como decía Richard, los y las empresarias saben bien de vaivienes y de crisis. Cada uno de ustedes tiene una historia que contar respecto a cómo se enfrentó a la adversidad, cómo salió adelante, cómo cayó y cómo se volvió a parar. Y esa experiencia es tremendamente valiosa y necesaria de considerar en cualquier ámbito, y de la cual nosotros tenemos que aprender. No somos enemigos. Hay un aprendizaje y una línea de trabajo conjunto que tenemos que explorar, que tenemos que recorrer con mucho mayor énfasis de lo que se ha hecho hasta ahora. Quienes detentamos cargos públicos o de poder, sea este político o económico, tenemos la responsabilidad por el impacto de nuestras decisiones en la vida de nuestras compatriotas. Y ustedes en el mundo empresarial juegan un rol fundamental en la construcción de un Chile más justo. Ahora quiero destacar algunos acuerdos importantes que hemos construido desde marzo hasta ahora. Lo decía antes, para impulsar la productividad, incentivar la inversión verde, mejorar la seguridad en los sectores productivos, el combate al crimen organizado en todas sus dimensiones. Ustedes lo han visto con los logros que hemos tenido en los últimos días, con el desarme de algunas de las bandas de robo de madera, pero no solo de robo de madera, sino también de cobre en el norte, que sabemos que era una de las dificultades que estaban teniendo las empresas allá. Eso lo estamos trabajando en conjunto con las policías, la Policía de Investigaciones y Carabineros, que están haciendo un tremendo trabajo. Lo estamos haciendo también con levantar una mesa público-privada para atender, como decía, la seguridad de las labores productivas, o crear una agencia que implemente la ventanilla única para los permisos sectoriales. Sabemos que hay demasiado retraso a la hora de la evaluación de proyectos y que pasar
por ejemplo, el servicio de monumentos nacionales o a veces los servicios de salud, es un trámite que pareciera que tiene plazos que no son razonables. Y eso estamos trabajando en conjunto, sector público y privado, para poder tener una ventanilla única, pero además apurarlo. Conscientes de que los estándares ambientales no son un obstáculo al desarrollo, sino una condición del mismo, pero con reglas claras, en donde las inversiones, que siempre en estos casos son inversiones de largo plazo, puedan tener certeza desde el primer momento de cuáles son los pasos a seguir y no dilaciones interminables que terminen echando por la borda proyectos que son importantes para el desarrollo para Chile. Ya me he referido a la importancia de salir del estancamiento productivo, que viene hace mucho tiempo, cerca de 10 años. Pero yo, como he dicho en otras alocuciones, no me interesa echarle la culpa al gobierno o a gobiernos anteriores, porque problemas que vengan de gobiernos o gobiernos anteriores hoy día son nuestros problemas y por lo tanto hoy día somos nosotros los responsables de solucionarlos. De nada sirve echarle la culpa al empedrado o a quienes estuvieron antes, que por cierto tienen luces y sombras como todo. Hoy día de esas responsabilidades nosotros tenemos que hacernos cargo y le solicitamos su colaboración para avanzar en esa dirección. Ustedes lo saben mejor que yo, si es que no tomamos las oportunidades hoy, mañana van a ser tomadas por otros. Y para dar ese salto nos necesitamos mutuamente. Pienso en el litio, por ejemplo. Tremendas oportunidades que tenemos en materia de litio. Pienso en toda la reconversión de nuestro modelo de desarrollo para transitar hacia una economía verde. Hoy día nuestro ministro de Energía, Diego Pardo, nos contaba que por primera vez en nuestra historia estamos con más energía verde que energía fósil. Y esas son noticias en donde Chile está a la vanguardia en el mundo, pero tenemos que también poner el pie en el acelerador, cumpliendo los estándares medioambientales, mejorando, teniendo más diálogo con las comunidades. Es importante lo que decía Ríjar al respecto también, el diálogo con las comunidades. Pero si no aprovechamos estas oportunidades, las van a aprovechar otros. Y esto no es solamente recursos materiales, no solamente el cobre, el litio, la posibilidad del hidrógeno verde, que son tremendamente importantes y nos dan un potencial hacia el futuro para la electromovilidad, para la reconversión energética de Europa, de Chile, para la posibilidad de construir acá, generar encadenamientos productivos, por ejemplo, poder hacer la electrólisis en nuestro país, sino también el conocimiento, transferencia tecnológica, involucrar a nuestras universidades, los centros de formación técnica. Me contaban de la Cámara Chilena de la Construcción la importancia que tenían los centros de formación técnica con los cuales trabajan. ¿Cómo integramos todo eso? La riqueza de Chile no es solamente sus materias primas, es su gente, es su pueblo, y eso tenemos que aprovecharlo. También nos necesitamos para abordar la informalidad laboral y mejorar los procesos de interacción entre privados y Estado, y sabemos que eso es de suma importancia para ustedes. Lo hemos conversado con el mundo del comercio, con Ricardo Megues, lo conversamos con la Cámara de Comercio de Antofagasta, y en esto no basta solamente con hacer declaraciones de buenas intenciones, queremos resultados, la gente quiere resultados, y por eso yo le exijo a mis colaboradores, seremis, delegados, ministros, que acá no queremos excusas de por qué las cosas no se pueden hacer. Quiero que me muestren cómo las hicieron. En Antofagasta, por ejemplo, en donde tienen un centro histórico precioso, pero muy golpeado después del estallido social y la pandemia, le encargamos a la delegada regional que no solamente se hiciera cargo de pintarlo y hermosear nuevamente las fachadas, sino además de fiscalizar con el Servicio de Impuestos Internos, con los servicios de salud, a todo el comercio ambulante para favorecer el comercio establecido, que es lo que corresponde, que son los que pagan impuestos, que son los que cumplen con las reglas. Y en eso inmediatamente te dicen, pucha, pero es que esto va a requerir una licitación por acá, por allá, que nos faltan fiscalizadores, hagámoslo.
Y si nos vuelven a rayar, vamos a volver a pintar porque le vamos a disputar el espacio